Lunes 27 de mayo a la cátedra, el profesor Agustín se encuentra en estos momentos fuera del país y la introducción, vamos a hacer una breve introducción motivado a que estamos comenzando un poco tarde a fin de ubicarnos en el contexto de la discusión. Hemos dicho que la situación que vivimos es sui generis. Insistimos en que nos hallamos frente a un gobierno que se autonombra socialista sin señalar para nada que su contenido corresponde al propio de una dictadura del proletariado. Aquí no hay nada de eso y el tan nombrado socialismo se asimila a una tiranía socialista, militar y civil. A lo largo del periodo se ha visto más bien una especie de necesidad de conciliar, negociar o pactar con el régimen. Desde la cátedra mantenemos la posición que la superación de la tragedia en este país pasa por la confrontación con los monstruos que hoy disfrutan del poder y quienes aspiran no a sustituirlo, sino a acordarse en un reparto de beneficios. Creemos que la denominada Operación Libertad se montó sobre estas bases. Conocidas son las tres fases de esta operación: cese, usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Para lograr este objetivo se dijo contar con un poderoso apoyo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y con este supuesto capital se presentan en el Departamento de Estado norteamericano. El planteamiento es el usual. El régimen comunista socialista no garantiza la estabilidad e intereses de Estados Unidos. Nuestro movimiento de tomar el poder con el apoyo correspondiente sería el garante de una política de comunes intereses. Y la relación se establece sobre estas falsas bases. Pero llega el momento en el cual los aliados yanquis arriban al convencimiento de que no es verdad que esta gente de la Operación Libertad cuenta con el apoyo militar que pregona. El 30 de abril dejó en evidencia la ausencia del apoyo militar masivo. Podríamos inferir que la Operación Libertad es simplemente otra instancia de y para la negociación que tiene como punto de partida el llamado diálogo, cuya finalidad en todos los casos es la misma: reparto de poder o de apertura de caminos que permitan ese logro. Surge interrogantes sobre el evento. ¿Se dejó construir esa conspiración que Leopoldo López diseñó desde su casa cárcel, donde mantuvo reunión con altos oficiales? Nada de esto estaba en conocimiento del gobierno. ¿Alguien puede concebir y admitir que dos de los grandes cabecillas del gobierno, como Vladimir Padrino López y Michael Moreno, estarían conspirando para sacar a Maduro y darle la libertad a Venezuela? ¿Estamos en presencia de una negociación frustrada o de algo que todavía puede dar resultado positivo para la Operación Libertad, hasta el punto que Leopoldo López pudiera salir a comandar un gobierno de transición con el apoyo norteamericano y alrededor de otros 60 países? ¿Es esto a la vez lo que explica que el régimen se haya ensañado contra diputados que apenas hicieron presencia en la escena del golpe, mientras permitió que uno de los jefes se fuese a una embajada de la que posteriormente se muda sin ningún tipo de tropiezo, tal y como ocurrió en las reuniones de su casa cárcel? Y el otro jefe golpista se permite desafiar permanentemente al régimen a que lo haga preso. ¿Cómo se explica que el fiscal general, a quien el TCJ ha instruido para que enjuicie a Juan Guaidó, diga simplemente que no se le detiene, pero que igualmente está judicializado? ¿Por qué se persigue y lleva a prisión al diputado Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional? ¿Por qué hay contraste entre este pisoteo y el reiterado reto que le hace Guaidó al régimen? Repentinamente entra en escena la negociación de Noruega, otrora catalizador
de la negociación FARC-Gobierno colombiano-Cuba. Los mismos que estaban montados en una conspiración formaban parte a la vez del diálogo y negociación a espaldas de la comunidad que le sigue y respalda. Porque al verse descubierto, Juan Guaidó hace esta declaración: están tan débiles que nos quisieron engañar con un diálogo. Fuimos a la invitación de un país, como lo hemos hecho con la Unión Europea y el grupo de contacto, pero no nos van a confundir, no nos van a joder, ya basta que nos vean la cara de tontos a los venezolanos. Esto fue en Guatire el 18 de mayo del 2019. Por su parte, el jefe del Comando Sur pone como condición el levantamiento militar al cual se vendrían a prestar ayuda. Con esto dice que no habrá invasión militar decidida por Estados Unidos sin intervención de la parte que se considera afectada. En las manos de quien estuvo finalmente la decisión del diálogo de Noruega. ¿Hacia dónde va entonces la Operación Libertad, que le aparta del viejo y agotado liderazgo? Estas son algunas de las preguntas para el tema de hoy, sin dejar de lado que en el contexto, en la condición sui generis de Venezuela, hay la presencia de tres actores que son el gobierno ruso, el gobierno cubano y el gobierno chino, además de la presencia no declarada de grupos pertenecientes al extremismo del Medio Oriente. Dentro de ese contexto queda abierta a partir de este momento la discusión sobre el tema de hoy. Para iniciar el debate le damos la bienvenida a la doctora Blanca Rosa Mármol y sus 15 minutos. Me da mucho gusto estar aquí siempre, en esta cátedra. Y cuando vi el tema que proponía Agustín, formulado en estos términos, 30 de abril y diálogo inmediato, fin de esta dictadura socialista militar, o dicta socialista militar civil, como él lo denomina. Bueno, como lo acaba de exponer, el amigo me vinieron muchas preguntas, porque aquí más que todos tenemos preguntas. Entonces vamos a tratar de juntos conseguir las respuestas, pero más que las respuestas, yo pienso que deberíamos tratar de ver cómo hacemos algo, porque las cosas están pasando, se suceden una tras otra y nosotros estamos, por lo menos últimamente, así lo siento yo, como espectador. Entonces, empiezo con el 30 de abril. El 30 de abril para mí lo que me trae, y estoy segura que también para ustedes, el primer recuerdo es la sorpresa, ¿verdad? La imagen de Leopoldo López en libertad, al lado de Guaidó, es algo inolvidable y además era en el momento inexplicable. Además de que era emocionante y bueno, hasta pensamos por un momento que podíamos ser libres. Esa imagen fue muy importante y observo la convocatoria que se hizo a la ciudadanía, que era, en cierto modo, así lo vi yo, un poco desesperada. O sea, vengan porque pudiéramos estar cerca de lograrlo, pero al mismo tiempo la compañía militar, presunto apoyo de ellos se veía poca, no se veía mucho. Después de la derivación de los acontecimientos, se fueron a la Plaza Altamira, después se asiló Leopoldo, y ahí vamos a decir que poco a poco fuimos perdiendo toda esa alegría y todo ese impulso inicial que nos llevaba a creer en que podíamos lograr la libertad con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que es lo que se ha venido planteando de una manera persistente, un presunto quiebre de las Fuerzas Armadas. Y aquí voy a decir algo, un inciso, como dice un amigo mío, que es, vamos a decir, un poco coloquial, pero a mí un amigo
amigo general me dijo que a la Fuerza Armada no los quiebra, sino que le falte el cheque del pago mensual o que lo tenga una amenaza internacional. Esas son las únicas dos maneras en que las Fuerzas Armadas pueden realmente tener algún tipo de respuesta, o sea, que signifique ceder. Y así, bueno, hasta ahora lo hemos visto. Ahora bien, como les decía, son muchas preguntas y muchas preocupaciones, y voy a hacer una pregunta a lo mejor un poquito odiosa, pero ya me he acostumbrado a que me vean antipática muchas veces por decir las cosas de esa manera, aunque yo sé que aquí no será así porque estarán de acuerdo. Uno se pregunta si esta Operación Libertad, que desde el principio estaba mencionando Guaidó y todo lo que significó esta especie de resurgimiento de la resistencia a raíz de su nombramiento, designación como presidente en vista de la falta absoluta del mismo, presidente constitucional. Esta Operación Libertad era para nosotros una intriga, ¿verdad? Siempre era este lema que nos han impuesto de la cese de la usurpación, del gobierno de transición y de las elecciones libres, pero también la Operación Libertad, y nunca se decía en qué consistía, ni se ha dicho, creo yo, la Operación Libertad. Entonces lo que yo veo de la Operación Libertad, revisando los hechos, es que la Operación Libertad ha tenido hasta ahora dos triunfos, digámoslo así, que han sido la libertad de Leopoldo López y la libertad de Simón Bolívar. Esos son, vamos a decir, los dos hechos palpables que nosotros podemos asignar o reconocer como producto de una Operación Libertad. Entonces uno se pregunta, y aquí viene la parte chocante. Yo pensaba, o todos creíamos, que la Operación Libertad era la Operación Libertad de todos nosotros, de toda Venezuela, porque en realidad nosotros estamos secuestrados. Nosotros estamos secuestrados y estamos secuestrados porque nosotros no tenemos las armas, el gobierno tiene las armas y además de eso se ha ido produciendo una invasión ya referida, la invasión cubana que está desde el principio, y ahora también los intereses rusos, los intereses chinos, el ELN, el Hezbollah, y todo eso nos está haciendo las cosas más difíciles al punto de que hasta se han atrevido a hablar el gobierno de que están organizando una operación exterminio y que tienen unas ametralladoras, unas subametralladoras para que las tengan los colectivos. Es decir, es una situación realmente de sumisión absoluta por la fuerza. Ahora bien, siendo esto así, que esperábamos una Operación Libertad, ¿verdad? Como fuera que estuviera concebida, de todos los venezolanos, ¿verdad? Que estamos en esta dicta socialista militar civil, como lo dice Agustín. Volviendo a la mirada al presente, entonces nos encontramos, después de todas estas imágenes que he referido muy brevemente aquí, para que aprovechar el tiempo, que nos enteramos de que están reuniéndose en Oslo. Y como un comentario coloquial, digo yo, será en Oslo para tener la cabeza fría. Porque de pronto nos enteramos que esta gente está en Noruega y nosotros nunca supimos que se había planteado otra reunión, ni que nadie habló de diálogo. Y los ciudadanos, yo creo que lo más importante de esto es que no estamos siendo considerados. Esta información la tuvimos porque se coló y después no les quedó más remedio que reconocerla y tratar de darle la naturaleza diferente, como le oí decir recientemente a Guaidó, que no es para un diálogo, sino que es para el cese de la usurpación. Entonces, si es para el cese de la usurpación y no es para las elecciones, entonces ¿por qué va Luis Vicente Medina? 10. ¿Por qué llevan a Luis Vicente? ¿Ah? 10, ok. ¿Por qué llevan a Luis Vicente Medina? ¿Se Vicente o...? 10. ¿Llevo 10 o me quedan? No, Díaz. Ah, Díaz. Medina.
Ah, Díaz. Ah, sí, puse Medina, ¿verdad? Es Díaz. Tienes razón. Yo estoy con la cosa del tiempo y creía que me estaba diciendo los minutos. Ah, bueno, sí, lo Vicente Díaz, tienes razón. Si es un experto electoral, entonces ¿para qué va a ir a uno? Entonces, volvemos al 30 de abril. Había una negociación por detrás y no la conocíamos. Pero la sorpresa es grande al comprobar que, de acuerdo con esa negociación, permanecerían en sus funciones nada menos que el presidente del PSJ, Michael Moreno, totalmente connivente con el régimen, y Vladimir Padrino, que es realmente quien tiene el poder en Venezuela, como todos lo saben, al punto de que según nos ha llegado, porque todo es susceptible o pendiente de comprobación, al final no se habría dado todo lo tramado o lo preparado, porque él pretendía ser el presidente, Padrino. Y así se han ido develando pues las intenciones. Ahora bien, entonces, este Padrino, en una entrevista reciente, afirma tranquilamente, cuando lo someten a las preguntas de todo lo que vivimos los venezolanos, de todas las carencias y todos son delitos de lesa humanidad que se cometen contra nosotros, él dice que se derivan de las sanciones de los estados. De manera que ya nosotros podemos saber lo que nos esperaba. Entonces nos inyectaron, por decirlo de alguna manera, este mantra, ¿no? El cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Y lo que yo veo es un rumbo a unas elecciones que están vendiéndose como presuntamente libres. Eso es lo que yo creo que es hacia allá a donde nosotros vamos. Sin un cese de la usurpación, eso es imposible, porque no puede haber elecciones libres con Maduro en el gobierno. Eso todos nosotros lo sabemos. Entonces, ¿de qué se trata? Y entonces yo creo que esa es la pregunta de la cátedra. ¿Es de nuevo un diálogo? ¿Es de nuevo un diálogo? Un diálogo inmediato para seguir cohabitando con el régimen. Ir a dialogar mientras este es digno de destacar, mientras los diputados están presos y perseguidos. Nosotros tenemos diputados desaparecidos. Es bueno destacar aquí que el delito de desaparición forzada dentro de los delitos de lesa humanidad es de los más graves. Y aquí se da casi rutinariamente. Gilbert Caro también está desaparecido. Y con esa tranquilidad absoluta, yo no entiendo, perteneciendo a la Asamblea y con sus colegas detenidos, perseguidos, asilados y desaparecidos, irse a un presunto diálogo con quien eso hace en Noruega. Entonces, con una asamblea en fase de exterminio, ni más ni menos, porque esta es una asamblea que está siendo exterminada con anuncios de nuevos lotes, porque así les llaman, como si fueran lotes de caballo, lotes de detenidos. Dicen, anuncian que vienen nuevos lotes de diputados detenidos, sin respetar la inmunidad parlamentaria, sin respetar el antejuicio de mérito, diciendo que la flagrancia, en una interpretación muy cegada, permite eso, diciendo que es flagrancia lo que no lo es, y en pocas palabras utilizando las normas constitucionales y las normas legales de una manera totalmente distorsionada para obtener exactamente lo contrario a la justicia. Entonces, ¿cuándo se decidió ir a Oslo? Se pregunta uno. Fuimos tomados en consideración a pesar de que constantemente se le ha pedido a la ciudadanía el apoyo para un cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. No. Lo que se presenta parece ser en orden inverso a este mantra 1000 veces repetido, y es cese de la usurpación, haciendo primero para ello las presuntas elecciones libres. Situación imposible en este régimen, y repito, porque Guaidó dijo que no se trataba de diálogo, sino que era que se estaban reuniendo para lograr el cese de la usurpación. Entonces no ha sido posible, por otra parte, que la directiva de la Asamblea Nacional ponga en la agenda la discusión de la autorización
de intervención de misiones militares extranjeras en el país. Es el tantas veces nombrado artículo 187 ordinal 11 de la Constitución. Lo quiero recalcar aquí porque lo que tenemos en la Asamblea, en la Junta Directiva, es una clara interceptación de la voluntad popular. ¿Por qué la gente quiere que eso se discuta? La fracción 16 de julio la ha llevado que como 7 o más veces para que lo pongan en la agenda del día, solamente para que lo pongan, y no se permite discutir. Es como hace el Tribunal Supremo, ni más ni menos, cuando declara inadmisible todos los recursos que se oponen contra el régimen y contra los delincuentes que ha incidido en delitos de todo tipo contra la ciudadanía. Entonces, esta interceptación de la voluntad ni siquiera ha permitido la discusión del tema, y esto viene a cuenta, dada la sumisión que del país tiene por la fuerza, ¿verdad?, el régimen ya durante 20 años. Entonces se repite la conducta. Un pequeño grupo toma la decisión de no discutirlo, ni siquiera ponerlo en la agenda, ¿verdad? Y es este mismo pequeño grupo quien hoy nos tiene entonces en Oslo, dando una evidente imagen de incoherencia en el actual político, después de todo lo que desde el 5 de enero de este año se ha venido diciendo. Porque si nosotros dijimos, de acuerdo con la Constitución, que por ausencia absoluta era el presidente de la Asamblea quien tenía que ser el encargado de la presidencia, entonces mal podemos ahora decir que vamos a ir a un diálogo y que vamos a tener reuniones en Oslo con vista a esa situación. Entonces, quería resaltar, y ya lo dije antes, pero lo repito, que esos mismos condescendientes diputados que no han querido discutir el punto de una ayuda extranjera para el rescate del secuestro en que nos encontramos, son ahora los desaparecidos, los perseguidos y los desterrados. Ellos están sufriendo, no que yo lo justifique, pero ellos están sufriendo las consecuencias de su actuar. Entonces, por último, ya para terminar, no quería irme sin dejar de destacar una idea que plantea el doctor Luis Manuel Aguana, que yo creo que aquí él la discutió, creo que la presentó, de un consejo de gobierno. No sé si la trajo a esta cátedra o lo dijo después de su intervención aquí. Él plantea la creación de un consejo de gobierno que esté constituido por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, representantes, y del Judicial, entendiéndose TSJ legítimo, y las fuerzas vivas del país. Esto teniendo asidero en el propio Estatuto de la Transición, la ley del Estatuto de la Transición. Que eso sería, vamos a decir, un apoyo y una especie de el gabinete que Guaidó no ha designado y que le serviría para, vamos a decir, fijar el rumbo. Ese consejo tendría también, según la propuesta de Aguana, representantes en el exterior. O sea, se nombraría ese consejo de gobierno, estaría aquí y también habría uno o dos representantes en el exterior. Entre los cuales creo que planteaba a Diego Arna y a Lenin como una propuesta. No quiere decir que tengan que ser eso, pero eso tiene la importancia, en mi opinión, que no quiero dejar de destacar antes de terminar, de que ahí sí estaríamos entonces tomados en cuenta los ciudadanos, porque hasta ahora los ciudadanos no hemos tenido la participación que se supone que deberíamos tener en este proceso. Y quizás entonces puede entender Guaidó con ese consejo de gobierno que el momento del diálogo ya pasó, que lo que tenemos en el poder es criminalidad, es delito, y que lo que vivimos es un secuestro y tenemos que buscar otros medios para recuperar la democracia en Venezuela, que lo que queremos desesperadamente es la libertad y la redemocratización de Venezuela. Muchas gracias a la doctora Carroza, que sigue siendo un elemento fundamental de la nomenclatura el aparato militar. La Operación Libertad sigue siendo una intriga, salvo por los eventos que nos traen a
confusión si esta Operación Libertad fue para liberar a Leopoldo y a Simonovic y no al resto de los venezolanos. Oslo es la gran incógnita. ¿Qué se negocia y con quién? ¿Por qué Luis Vicente Díaz va a Oslo? Los roles de Michael Moreno y Padrino López evidencian su control del régimen y su responsabilidad histórica. ¿Por qué se negoció con ellos el 30 de abril? Desaparecidos, detenidos y asilados van diluyendo el poder legítimo de la Asamblea Nacional y aún así vamos a negociación. ¿Por qué se va a Oslo? Se negocia y no se permite discutir en la Asamblea Nacional el artículo 187 sobre la intervención. Por último, la propuesta también del doctor Aguana, un consejo de gobierno que sería la concreción de los términos cese de usurpación y gobierno de transición. Muy bien, ahora a continuación tenemos el punto de vista del profesor Pablo Parra. Gracias a la cátedra por esta invitación. Precisamente yo quería comenzar con el contexto en el que tenemos que dedicar este tema, el diálogo, que tiene que ver con la pérdida del espacio público, porque realmente cada vez son menos los lugares donde podemos ver, donde podemos interactuar, donde podemos hablar, expresarnos, construir consensos. Por poner solamente un ejemplo, el 30 de abril fue solamente un día, pero fíjense ustedes, una de las cosas que se derivaron de allí fue el cierre de Radio Caracas Radio, que es todos los días. Entonces ya Radio Caracas está cerrada y nadie ha dicho absolutamente nada. Es decir, ni en el ámbito internacional, el escándalo que hubo aquí cuando cerraron a Radio Caracas Televisión, ni remotamente. Radio Caracas Radio es la decana de la radio, la más antigua de Venezuela, y se cerró así, sin pena ni gloria, y no pasa nada. Una pérdida de espacio público para el debate. Lo segundo es la falta de información y la superabundancia de desinformación. Eso nos obliga a nosotros, los que quieran analizar esta situación, a trabajar con base en especulaciones, en suposiciones, en intuiciones, cuando no en francas invenciones, porque no tenemos las herramientas, no tenemos un conocimiento exacto de qué es lo que está pasando. Como casi todo lo que es importante está ocurriendo en la trastienda, entonces nosotros no podemos sino tratar de adivinar a través de determinadas señales qué pueda ser lo que está ocurriendo ahí detrás. Adicionalmente a esto, lo hacemos en un ambiente de peligro, porque cada vez es mayor la inseguridad, las amenazas, las coerciones, cada vez realmente que uno tiene que actuar aquí con mayor incertidumbre en relación a la suerte que pueda tener cualquier persona que se atreva a opinar o a decir cualquier cosa, porque nunca hubo unas amenazas tan sistemáticas y tan permanentes como las hay ahora. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el diálogo? Estábamos hablando del contexto donde esto se propone. Bueno, porque me parece que esto del diálogo es otra invención, es otra forma de generar confusión y manipulación. ¿Quiénes negocian? ¿Qué es lo que negocian? ¿En representación de quién? ¿Cómo es que comprometen a los ciudadanos? ¿Cómo se siente cada uno de nosotros comprometido? ¿A qué y con quién? Eso es una cosa que siempre me ha producido a mí la mayor perplejidad. Antes el negociador estrella era, qué sé yo, Timoteo Zambrano. Ahora lo cambiaron por Stalin González. Yo preguntaría, no necesito hacer una encuesta aquí para saber cuán representados se pueden sentir ustedes con cualquiera de esos personajes. Ellos representan a lo que llaman el G4, que son Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, y ahora agregaron, es el G4 más uno, porque ahora agregaron a Vicente Díaz, que vendría siendo como representante del CNE, de aquel CNE, porque todos los fraudes que se cometieron aquí
en todo el periodo pasado se cometieron con él dentro del CNE, de manera de que él tiene una gran responsabilidad en todo lo que ocurrió en aquella época. Como decía el padre Arturo Sosa, que valga citarlo, esa es la política del palo y la sobadita, así decía él. Después de tremendo golpe te llaman a dialogar, pero te quedas con el golpe. Nada vuelve para atrás. Siempre ellos dan un paso adelante y luego llaman al diálogo. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué razón ese llamado a diálogo es tan irresistible, es decir, por qué siempre, a pesar de todo lo que hagan y de todo lo que ha ocurrido, cada vez que llaman a diálogo inmediatamente hay una gente que se desboca a ir a esas llamadas mesas de diálogo. La conclusión a la que yo he llegado es que existen franjas de intereses comunes entre el gobierno y la oposición. Hay, digamos, la mitad del gobierno que ya está pasado por la oposición y hay una mitad de la oposición que ya está pasada para el gobierno. De manera de que hay una especie de simbiosis entre los dos que nos conduce a este estancamiento en el que estamos ahora. Porque inmediatamente, tan pronto el gobierno llama a diálogo, inmediatamente consigue una serie de interlocutores que van allá a ver cómo van a cohabitar, cómo es que se van a compartimentalizar las cosas a partir de ahora. De manera que a mí me parece que hay que fijar la atención en lo que va quedando afuera. Son los que van quedando afuera los que nos interesan o los que nosotros deberíamos prestarle atención. Es decir, los que representan algo distinto a la componente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos que van quedando afuera? ¿Qué es lo que representan? ¿Qué están haciendo? La que más sobresale es María Corina Machado, obviamente, que todavía está como entre dos aguas, porque ella no termina de deslindarse. Y desde el exterior a veces vemos las intervenciones de Antonio Ledesma, que parece que también está completamente en contra de toda esta cosa que están maquinando sus ex compañeros aquí adentro. Yo no quiero dejar de mencionar a la nueva derecha, o el Frente Único de Derecha, que comprende una serie de grupos que son liberales, nacionalistas, conservadores y libertarios, que están actuando, pero que a mí me resulta difícil estimar cuál es el peso real o cuál es la presencia efectiva que ellos tienen en el terreno, es decir, en el mundo real de la política hoy en día. Por último, los jóvenes de Rumbo Libertad. Estoy hablando de los que están afuera de estos llamados diálogos y de estos arreglos. Estos muchachos de Rumbo Libertad no sabemos cuán hondo habrán calado en el país. Yo personalmente no tengo idea de cuál es el nivel de organización interna que ellos tengan, pero lo que sí es cierto es que han logrado un discurso coherente, tienen cierto apoyo en el exterior, particularmente en Brasil. Yo sé que ellos están afincados allá, los he visto también participando en eventos en los Estados Unidos y en Israel, que son apuntaron bien porque son las tres potencias clave que puedan hacer ejercer alguna influencia en lo que vaya a pasar aquí. Pero, repito, no sé cuán extendido pueda estar este movimiento ni cuánta influencia real pueda tener. Ahora bien, de ahí, de esos grupos que acabo de mencionar, va a surgir la opción que estamos esperando los observadores o actores de esta tragedia, que somos nosotros, que estamos reducidos al nivel de espectadores, porque realmente no sabemos qué es lo que está pasando del otro lado, sino que nos limitamos a observar. Me pregunto, de estos grupos que yo acabo de mencionar ahorita, es que podemos esperar que surja alguna alternativa, el outsider, que mucha gente dice que ya sabemos que no va a salir de la Fuerza Armada. La verdad es que esto sí es bien difícil de saber. Vamos a olvidarnos de que aquí va a llegar la caballería a salvarnos, porque eso es una ilusión. Eso puede ser, lo podemos apuntar dentro de las llamadas fake news. Parece que no va a ocurrir tal cosa, de manera de que este asunto o lo resolvemos nosotros o seguiremos cayendo en barrena cada vez más abajo, porque no veo qué solución le podamos dar a esta situación. Gracias. Bueno, muy bien, gracias al profesor Luis Marín.
la pérdida de los espacios públicos para la discusión, la intoxicación informativa, que no es más que la desinformación, caldo de cultivo para las especulaciones, las amenazas, el diálogo como forma de desinformación, quién, a qué y con quién, la presencia del llamado grupo G4 y de Luis Vicente Díaz, responsable de los fraudes en las negociaciones de Oslo, que hace este personaje en todo este evento político. Además, acotamos, Luis Vicente Díaz es una pieza clave de Jorge Rodríguez dentro del CNE, que hace irresistible el diálogo. El diálogo es un mecanismo de desarticulación de la resistencia. El diálogo es la esperanza de que todo lo cambie, pero sin embargo sigue igual. El Rumbo Libertad, que es un nuevo grupo de jóvenes que tienen apoyo de Brasil, de Estados Unidos, Israel, y que ofrecen una expectativa en toda esta situación conflictiva de Venezuela. Y finalmente, la Fuerza Armada no se avisora como una opción y la caballería tampoco se ve desde la colina. Ahora tenemos la ponencia del profesor Pablo Hernández Parra. Aquí una vez más se repite la misma tragedia que ya tiene en este país 19 años. Estamos ante una tragicomedia que empieza, aunque realmente empezó el 4 de febrero, pero con fuerza empezó en abril del 2002. ¿Quién pone la agenda de la política venezolana? Hasta ahora la ha puesto el gobierno. Pero ¿quién le pone la agenda al gobierno? Y yo hago una pregunta. ¿Qué interés tiene Estados Unidos, Rusia y China con Venezuela? Estados Unidos está interesado realmente en los derechos humanos venezolanos. Está interesado en que estamos pasando hambre y que necesitamos, ¿no?, ayudar a este pueblo. Y que ya Obama decretó que era un problema de seguridad nacional. Ese realmente es el Estados Unidos que declaró Trump en su primer año, que si los problemas de los derechos humanos entorpecían la seguridad de Estados Unidos, ellos no intervenían. Y están siendo consecuentes con esa ley. En primer lugar, ¿está interesada Rusia y China aquí en Venezuela, a 10.000 kilómetros, en la autodeterminación de Venezuela? En la lucha contra el imperialismo, cuando los mayores negocios los tienen con ellos. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es esa comunidad internacional que apoya a Guaidó, ¿cuáles son los intereses en Venezuela? Y si no es muy lejos, debemos decirnos, de hace 500 años, el único interés que ha tenido Europa y Estados Unidos ha sido saquearnos. Pero para saquearnos siempre han tenido testaferros, socios y aliados. Eso en primer lugar. Y aquí en Venezuela eso no ha pasado. La Operación Libertad, hay un cronista de esa operación, Orlando Avendaño, de la OCAP, donde esa Operación Libertad fue programada, fue planificada por el mariscal, porque así más o menos lo llama, o el general Eisenhower, Leopoldo López, desde antes de diciembre. Y los artífices de la Operación Libertad, lo dice en su texto, fueron Leopoldo, que la dirigió desde la cárcel, María Corina, Ledesma, que se fugó, igual que se fugó Leopoldo, igual que se fugó Simonovi, pero qué raro, no se fuga Baudel, y Julio Bonet. Esos son los artífices de la Operación Libertad. Una Operación Libertad que, si uno hace la reseña de esto, lo que ha pasado, son acciones de falsa bandera montadas por gobierno y oposición sin que me quede ninguna duda. Esto fue el 11 de abril, esto fue el 4 de febrero, esto fue Caguaripano, esto fue Oscar Pérez y esto fue siempre operaciones con la gente fuera del contexto. Cuando ya todo esto se acabó, cuando el 10 de enero
el señor Maduro se iba a legalizar, pero ya la agenda nos había puesto Estados Unidos y el Grupo de Lima, que iban a desconocer a Maduro, entonces se inventa ese globo de ensayo que se llama Juan Guaidó. ¿No? Y de pronto Juan Guaidó se convierte en la esperanza de los venezolanos. Un globo de ensayo que lo crearon prácticamente de la noche a la mañana. Entonces yo le digo la pregunta, yo hago la siguiente cuestión. ¿Hasta cuándo vamos a estar con este cuento, no? De una agenda que se la ponen los factores de poder exterior con sus agentes criollos? Entonces nos hacemos una pregunta, ¿y quién nombraba a Vicente Díaz? No, es que no necesita, ¿no? Porque ¿cuál es el famoso chantaje que hay contra la población? ¿No? El famoso chantaje es que si no dialogamos, viene la guerra civil. De tal manera que ese es el mismo cuento que nos ha metido a lo largo de toda la historia a todo el que se levanta. ¿Por qué? Porque la violencia es el arma de los que no tienen razón. Pero la violencia en manos del poder sí es válida, es legal, es moral. Entonces hoy muchos están pidiendo una intervención militar, pero en ningún momento a lo largo de 6 años llamaron a la población a la rebelión y a armarse. Porque aquí vamos a estar claros. Una dictadura no es un problema de origen democrático o no de elecciones. Hitler fue fruto de unas elecciones, ¿no? Entonces, una dictadura es un poder que se apoya en la violencia. Y con delincuentes y con violencia no se puede dialogar, al menos que tú tengas un arma en la mano. En pocas palabras, en Venezuela tiene derecho el que tiene un arma en la mano. Y esto se lo puede usted preguntar a cualquier delincuente. Pero ¿podía la oposición decir eso? No, no puede, porque van presos, indudablemente. Y sin embargo, se sacrificó a una juventud, 2 millones, no sé cuántos están en el exterior, durante 5 años. Y nadie dice eso, ¿no? Es la única experiencia histórica en los últimos años aquí en América Latina, de una juventud que peleó 5 años. 5 años la convocó y los 5 años la sacrificaron con diálogo. Hoy fue horno, pero recuerdo que en el año 2016 fue el Papa, como dijo Henry Ramos. No es que tenemos que dialogar porque el Papa no nos dice, ¿no? De tal manera que es el chantaje, ¿no? Es el mismo chantaje que hizo José Vicente en el 2003. O dialogamos o nos matamos. Entonces yo digo lo siguiente, es que nosotros estamos en una situación que estamos al borde de un precipicio, ¿no? Y donde nuestra única salida es enfrentarnos a esta gente. Y no podemos enfrentarnos desarmados. Lo otro es dejarnos caer. Pero no tenemos que dialogar. Y sobra que dialogue. Pero no hay uno que piden la intervención. Pero ¿por qué no dice que la población se arme? Y el señor Maduro dice 50 millones en ametralladoras. Entonces yo creo que aquí es bueno recordar, están los abogados, yo no soy abogado, pero un señor que escribió en el siglo XIX un folletico muy famoso que se llama ¿Qué es una constitución? Él dice ahí que los problemas constitucionales son ante todo problemas de fuerza. Y usted para una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. Si usted no tiene fuerza para negociar, usted no tiene nada que buscar ahí. ¿Y qué representa Guaidó? ¿Y qué representa Leopoldo López? ¿Cuál es la fuerza que tiene? ¿Dónde están las armas? Más sencillamente hacer lo que hizo Julio Borges. De Santo Domingo, que sabía para dónde iba, se llevó a toda su familia, que está en el exterior. Lo que hizo la señora Luisa Ortega. Y sin embargo piden una intervención que Estados Unidos ha dicho que no la va a hacer. Cuesta demasiado cara, 80.000 millones la calcular. Si ven el artículo que sale hoy de lo que puede costar la invasión a Irán, incluso Estados Unidos ni siquiera la ha preparado. No menos de 300.000 hombres tiene que mover Estados Unidos. Entonces, aquí es mucho más difícil. Porque aquí este gobierno tiene una cuestión a su favor, que es casi 1 millón de hombres bajo las armas. Eso parece que nadie lo cuenta.
1 millón de hombres bajo la sala. Porque no solamente es el ejército y la milicia, son las bandas, 18.000 bandas a su servicio. Entonces, no estamos viendo ni siquiera la situación colombiana. Hoy creo que Sebastián decía que la Guardia Nacional se está reuniendo con el ELN en la frontera como primera frente de choque. Rodrigo Granda y Van Márquez estaban en Venezuela, precisamente con permiso, y se formó el escándalo en Colombia. Porque nosotros, yo insisto, en que aquí hay una estrategia muy bien planteada por Rusia, China y Estados Unidos de desarrollar una guerra transfronteriza en torno al Amazonas. Y creo que este diálogo no es más que el tiempo necesario para que estalle el conflicto con Colombia. Una vez que estalle el conflicto con Colombia, los espacios públicos se reducen, porque en ese momento va a ser la defensa de la patria. Y el que no esté con la defensa de la patria es traidor a la patria. Yo creo que por ahí es que viene. Y este diálogo es este jueguito perverso, ¿no? Yo me reiría si siendo Maduro, siendo Padrino López, va a hablar José Vicente. Entonces yo creo que debemos recordar algunas cosas aquí. En Estados Unidos se tiene una historia de que el único golpe de Estado que se planteó en Estados Unidos se planteó en el año 28, entre el 28 y el 29. Y lo iba a dirigir Nicolás Butler, un hombre muy famoso. Y ese Nicolás Butler tiene una frase muy cierta. Dice: en el mundo hay 3 tipos de hombres, era machista, ¿no? Los que deciden lo que se va a hacer, los que ejecutan y la mayoría que preguntan qué pasó. Y lo que estamos preguntando es qué pasó con la Operación Libertad. Y estamos hablando y discutiendo sobre lo que ellos nos cuentan de qué pasó. El cuento de que Padrino, el cuento de que Márquez Moreno. Pero qué casualidad. De nuevo, Julio Borges es el artífice, es el que habla con Márquez Moreno, es el hombre que entrega Requesens. Y le vamos a creer precisamente, y para eso incluso anualmente Padrino se presta al juego. Pero hay otro hombre que fue el único presidente que estuvo en Estados Unidos durante 4 periodos, Roosevelt. Roosevelt decía: en política nada sucede por casualidad. Si las cosas pasan es porque fue planificado. Y en un mundo como este, donde el dominio es total del capital internacional, planifica muy bien lo que van a hacer. Entonces yo creo, el diálogo es porque aquí hay un chantaje contra toda la población. Y el chantaje es: si no hay diálogo, hay guerra civil. Hasta ahora tenemos en 20 años 1.750.000 bajas, según la cifra del año 2018 de Briceño León. 1.750.000 bajas, 350.000 asesinados. No sé si es una guerra civil o no, una guerra de un solo lado. ¿Le tenemos miedo a qué? A morir. Y si nos están matando, porque no es tanto que nos maten de un tiro, cualquiera de nosotros, sino que hoy murió el 5.º niño y le faltaba la médula. Y los viejos están muriendo también. Entonces hay un chantaje, la guerra civil. Y nos quieren presentar como que si este país nunca ha tenido guerra civil. La situación está tan seria que las propias bandas de Acarigua y las propias bandas del Zulia están planteándose empezar a atacar a la policía. Porque lo que debemos comprender es que el ejército no se va a levantar nunca, porque el ejército es el ejército de intervención. Pero no es un ejército de intervención, es que ellos son los nuevos propietarios. Ellos se han convertido en propietarios. Armando.info demostró muy claramente cuántas compañías privadas tienen. Ellos no están defendiendo el país, están defendiendo sus intereses. Y están defendiendo los intereses no solamente, posiblemente, de las tierras, de las cosas que tienen,
de los rusos y de los chinos, por los cuales son socios, pero también socios los norteamericanos. Entonces, nosotros no podemos seguir con este cuentico, y no es casual de que Estados Unidos insista siempre en dos cosas: no vamos a intervenir, y en segundo lugar, se hace con el ejército. Y esta es la misma línea que aplicaron en Cuba. La transición se hace con los Castro o no se hace. La transición se hace con Maduro. Y con este ejército o no se hace. Porque este ejército lo necesitamos, no solamente para controlar al único enemigo que tienen aquí, que se llama la población. Esa población ya prácticamente lo podemos ver aquí no hay ninguno menor de 40 años, todos estamos así. Aquí habían 100 muchachos reunidos. Entonces, para terminar, yo creo que no podemos seguir viendo esta tragicomedia como que si las cosas pasan y entonces Leopoldo López, ¿no?, apareció, ¿no?, hasta con un engaño. Yo le decía ahorita, le escribía a Antonio, que cuando un político promete acabar con la pobreza, nunca aclara que él va a acabar con la pobreza de él. Cuando se hablan de la Operación Libertad, lo que nos aclararon era la Operación Libertad de Simón Rovira, él, no de nosotros. ¿Por qué? Porque los políticos al servicio del capital, los políticos, esto que hemos tenido, siempre mienten. Ningún gobierno del mundo, llámese socialista entre comillas, demócrata, puede decir la verdad. No puede decir la verdad porque representa intereses totalmente contrarios a la de la población. La población hay que engañarla, hay que mentirle, porque si le decimos la verdad, sencillamente se cae. Esa es la situación. El diálogo es sencillamente darle para que el gobierno cobre más fuerza mientras se prepara el conflicto con Colombia y se prepara el ensayo que incluso yo no sé si lo pueden tomar como algo casual. 32 muertos en una comisaría. Y eso sencillamente es lo que yo creo que no es. Y sobre eso es que debemos empezar a pensar. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante una situación de que no es que no hay salida, pero la salida es más a corto plazo? Bien, Parra, que deja planteado una serie de interrogantes. La primera es quién marca la pauta del gobierno. La autodeterminación de Venezuela es una carta en la mesa de la globalización. Habla de la Operación Libertad, reseñada por Orlando Avendaño, que señala que dicha operación fue planificada por políticos de renombre como Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Julio Borges, entre otros. Es Juan Guaidó un globo de ensayo, y con qué fin. No se puede establecer una relación entre diálogo y negociación. Son dos conceptos separados, donde el peso está en la potencialidad de los dialogantes. Con esto dejamos planteadas las siguientes interrogantes para iniciar el debate. Finalmente, ¿qué se entiende por la Operación Libertad? El diálogo ¿por qué y para qué? Son todos los militares copartícipes de la nomenclatura del poder. ¿Qué hay detrás de Oslo? ¿Quién montó Oslo? ¿Lo montaron los cubanos? Porque en su momento, cuando se hizo la negociación de la FARC con el gobierno de Santos, los noruegos intervinieron en primera instancia. Había una guerrillera del frente de la FARC de nacionalidad noruega que había permanecido en esa organización guerrillera por espacio de 10 años. Ella llegó como periodista y terminó enrolándose en dicha organización militar o paramilitar. Y posteriormente de ahí se inicia la relación de los Castro vía Noruega
donde se plantea la negociación del desarme de la FARC, que termina siendo en La Habana. Elementos que hay que tomar en consideración, habida cuenta de que Cuba es un actor fundamental en el Foro de Sao Paulo y en todo esto que se llama socialismo del siglo XXI, y en todo esto que hoy vive Venezuela y la región latinoamericana. De allí la interrogante si detrás de Oslo hay otros actores, aparte de los actores locales, que hemos hecho mención, porque en Venezuela siempre hacemos mención de lo local o lo táctico, pero muy pocas veces hacemos mención de lo estratégico. Entonces, con estas interrogantes queda abierto el debate. Se les agradece precisión en las preguntas, en las intervenciones con respecto al tema de la cátedra el día de hoy. Parece que eran de estudiantes latinoamericanos ahí, aquí en Los Cabos. Pero entre el 10 y el 11 de junio se va a reunir aquí el Foro de Sao Paulo, aquí en Venezuela, previo precisamente a la conflictividad con Colombia, para que sepan cómo se va armando todo el panorama. Muy bien. Creador del Foro de Sao Paulo, el que financia esta reunión, ha sido prácticamente nombrado el sustituto de David Rockefeller en la Comisión Trilateral. Para la profesora Rosa Marmo. Ahora, ¿por qué pensar en la libertad en ese momento, en Altamira? ¿Qué le hace pensar cuando usted ve los eventos que ese momento es el inicio de nuestra libertad? Si está bajo los auspicios de los militares, yo no consigo que pueda haber libertad. Y ese tipo de movimiento, no me refiero a Vladimir, pero tiene que tener un padrino militar. Mi primer interrogante. Eso puede ser muy halagador, pues. De hecho el efecto sorpresa sí fue, pero de ahí inmediatamente lo que seguía era la duda. ¿Qué es esto? Desde el punto de vista de todo, de la logística de la ciudad, del evento, del escenario, de todo, o sea, dejaba mucho inmediatamente. Esto tiene un tufo a disparate o a componenda muy previo elaboración. ¿Acaso ese evento es un acuerdo cocinado mucho antes como ya se pretende? O sea, ¿no piensa usted que eso no fue tal como de que aquí estamos, miren lo que es nuestro primer paso, sino que eso fue previo acuerdo con varios factores del gobierno? Ok, entre ellos me atrevo a suponer dos personas que son de la alta jerarquía del gobierno, como es nada más que el director del CEBIN y otro general que se me escapa ahorita el nombre, que parece que lo tienen oculto, pero se me escapa el nombre, ya hay otro general. Creo que es eso. Ajá. Totalmente, o sea, generales que uno los puede ver de cerca porque tienen 3 y 4 soles, y eso es candida 1. ¿Vamos a elecciones con el mismo gobierno o no vamos? Yo le voy a plantear lo siguiente. Nos llaman a elecciones, con acuerdo de que viene de allá, del Olafo allá en los vikingos. Nos traen eso. Pero está bien porque, bueno, al llegar aquí al trópico se les descongela y el tufo en el tuétano se vuelve aguaí. Entonces yo me pregunto, ok, no vamos a elecciones, ¿qué hacemos? ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? O dentro del marco de los acuerdos de las referentes de derecho y legislativos que tenemos, eso queda a un lado y por encima está lo que representamos realmente el poder. O sea, el poder va por encima del Estado de Derecho. ¿Tenemos o no Estado de Derecho para los que estamos abajo en la base de la pirámide para pensar en esto? Ni demás intervenciones para... Gracias. Ok.
¿Alguna otra intervención? Sí. Ojalá que tenga un poco de razón en lo que voy a decir. Lo digo sin estar muy seguro. Pero yo le doy algún chance al diálogo Oslo. Algún chance le doy. Por una parte, me parece que desde hace varios meses, cada día que pasa, al gobierno se le ponen las cosas muchísimo más difíciles. Ya estamos bastante cerca de que aquí haya una catástrofe por falta de gasolina. Y cuando el gobierno tiene la cosa tan difícil, bueno, es posible que en una reunión en Oslo se logre un acuerdo para su final. Sinceramente, yo no creo que se va a lograr algo así como que vamos a ir a unas elecciones y que la va a dirigir Maduro y su CNE. Realmente no creo que eso pueda ser posible. Pero sí hay posibilidades de que ahí se decida algún tipo de final de este régimen. Además, creo que si no hubiese reunión en Oslo, bueno, ¿qué es lo que iba a estar haciendo la oposición aquí? Que está completamente paralizada por razones de miedo y de impotencia y de falta de liderazgo, lo que sea. Aquí estamos paralizados. Entonces, la reunión en Oslo no está retrasando ningún programa que se pudiera estar dando en el momento dentro de Venezuela. Por otra parte, yo quiero comentar que, bueno, yo tengo muy buena idea, muy buen concepto del señor Vicente Díaz. Yo creo que él en el CNE era uno entre 5 y bastante valiente que fue y bastante que denunció las cosas. Pero además, creo que, aparte de que fue un factor dentro del CNE, creo que es un individuo que sabe de política y que aquellos que están allá, bastante falta que le hace asesoría y no es un mal asesor Vicente Díaz. Bueno, yo a ver si calmo a alguien. Yo no creo que aquí se esté planteando que va a haber unas elecciones dirigidas por los árbitros que han dirigido las elecciones pasadas. De verdad que no vamos a llegar a eso jamás. Y en cuanto a la crisis económica, yo comento que cada día le cierran más puertas al gobierno. Aparentemente todavía le queda la posibilidad de que salga un tanquero de aquí con petróleo a Cuba y que se regrese también un tanquero de Cuba con petróleo que llegue de alguna parte, que no lo va a mandar directamente a Venezuela, pero sí lo manda a Cuba y de Cuba puede que llegue para acá. Pero todos los días vemos que le cerramos puertas, que se le cierran puertas al gobierno. La semana pasada, el hecho de que la India le diga no le vamos a comprar más nada de petróleo, eso debió ser durísimo. Y Maduro debe saber que él no puede presidir un país que está apagado, sin luz y sin agua y sin gasolina. Y eso casi ya se puede decir de buena parte de la provincia. Y falta poco para que eso se pueda decir de Caracas. Todo. Muy bien, gracias. Escuchado. Bueno, mi querido amigo Luis Marín recordó que nadie había protestado el cierre de Radio Caracas Radio. Vamos a hablar claro. En Radio Caracas Radio apoyaron el golpe esa mañana, porque fue un golpe. No fue gente protestando en la autopista. Y eso usted lo hace en Estados Unidos, Suiza, y le cierran la radio. Estados Unidos todos los años cierra radio y cierra televisora por cosas mucho menores. Yo creo que lo que más nos ha costado son estos 20 años de polarización entre histéricos.
que unos niegan al otro y otros niegan al uno y se comportan parecido en el fondo. Con eso paso al tema de los militares liberando. Yo coincido con nuestro querido amigo. No creo que ningunos militares puedan encabezar una operación libertad. Eso es idiota. Pensar que los militares van a derrocar un gobierno para llamar a quién, a Diego Arria, ¿a quién más? ¿Quién más van a llamar? ¿A Leopoldo López? Ah, cómo no, y a la esposa y a los hijos de Leopoldo. Dios, es que sea demasiado ingenuo o medio idiota. Eso no va a ocurrir. Diálogo. El diálogo es la base de la política. ¿Cuál es el problema del diálogo? ¿Para qué hay dos chantajes? No hay uno. Hay dos chantajes. Hay el chantaje de los que dicen o van a dialogar o hay guerra civil. Puede haber, puede no haber. Y el chantaje de los que dicen el que vaya a dialogar es un bandido y es miembro del G2 cubano y bla, 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 bla. Y después se va a su casa tranquilo. Un chantajista que se llama radical y se cree mejor que todo el mundo porque él se llama radical. Y después no paga los impuestos, se come las luces, raspa cupo, bachaquea, pero él es radical. Él no va. ¿Qué va a hacer ese señor allá? Porque el problema no es el diálogo per se, es a qué se va. Un problema del país es económico. El mayor de Venezuela más grande es el sistema económico que tenemos montado desde hace mucho tiempo. Pero todos los que van es a resolverlo bajo la óptica del político. Nada más la política salva. Hay una elección, entonces, porque además ha trascendido lo que el mediador noruego, hablando con uno y hablando con otro, dijo, bueno, esto es lo que puede haber. ¿Qué es lo que le dio el mediador noruego? Bueno, vamos a hacer elecciones. La oposición dice que de presidente, el presidente dice que no. Que él bajo la égida de la Asamblea Nacional Constituyente se reeligió. Y que lo único que falta es la Asamblea Nacional. Donde, si hay elecciones, yo se los vaticino, Guaidó no sale, acuérdense de mí, no va a salir diputado. La usurpación de Guaidó, que pretende ser jefe de ejecutivo y jefe de legislativo al mismo tiempo, es una usurpación a la Constitución y a Montesquieu y a todo el que le da la gana, que ha hablado sobre la república y la democracia. Eso tiene fecha, con o sin diálogo, el 31 de diciembre, si no hay diálogo eligen otro y se acabó Guaidó. Ay, la esperanza, qué dolor. Dolor de los chantajistas, de un sector chantajista también. Ahora, ¿quiénes son los que vetan el diálogo? Pues nosotros hemos pedido ir a dialogar. Y cuando digo el grupo tiene una tarjeta electoral válida, no es como los habladores de paja, nosotros logramos validar una tarjeta. Y tenemos 5 concejales. Y no lo sacamos ni con la MUD, ni con el grupillo ese que Fermín, solitos. Donde sacamos concejales no sacó ni la MUD, ni el grupo de Fermín, ni el MAS, ni COPEI, ninguno. Nosotros y ellos. Porque nos radicalizamos y no somos distintos a esta chuta y a la que está gobernando. Y no es que nos fue bien, solo 5, pero los tenemos. Y tenemos una tarjeta. Entonces exigimos haber ido, ya que hablas de armas, sí, cómo no, ir al diálogo. ¿Y quién nos ha vetado? Porque antes era la oposición. Pues no teníamos tarjeta, ahora tenemos tarjeta, ahora son los dos. Gobierno de oposición, qué golilla. ¿Por qué nos vetan? Porque nosotros no vamos a ir a pedir, pónganos nuestro Vicente Díaz a que haga negocio en el CNN. O pónganos un idiota amigo mío que es abogado, pues métamelo al magistrado para que haga negocio en el tribunal. Nosotros iríamos a decirle, mire señor, nosotros apoyamos al gobierno si quita las alcabalas en un plazo de 5 o 6 meses. Y los productos no matraqueados por el camino bajan de precio.
estamos ayudando a la población. Y le podríamos decir otras cosas. Estamos en contra de estas medidas del señor Trump. ¿Qué están haciendo con la agregaduría militar en Washington? Sí, los que lo agarraron. Haciendo fiestas. El grupillo de Vecchio y esa gente haciendo fiestas. Ah, pero no lo dicen. No lo dicen. Que asaltaron una embajada que no se atrevió porque la Convención de Viena es tan sagrada que los americanos no se atrevieron a asaltar la embajada de los iraníes, ni en Estados Unidos cuando el 76 les asaltaron los iraníes la de ellos, ni meterse en la de ellos para desalojar a los asaltantes. Y los asaltantes iraníes tampoco entraron a la embajada, eso es mentira, se quedaron afuera. Bueno, está bien, eso es lo que yo veo porque... ¿Alguna otra intervención? No, claro. Naciones a 24 en 12 del gobierno, donde el gobierno nada más pone candidatos, y 12 para esta oposición que va a dialogar, donde ellos nada más. Y que el que ganara la elección presidencial ponía al candidato vicepresidente del otro. Pero Maduro dijo que no hay elección presidencial. Tiene razón. Adelante. Concertado. Entonces, con relación a que si vamos a elecciones con el mismo gobierno, la imposibilidad de ir a elecciones con el mismo gobierno, y si no, ¿qué hacemos? Bueno, es que ese es un punto fundamental. ¿Hay Estado de Derecho o el poder está por eso? No hay Estado de Derecho. Aquí no hay Estado de Derecho. No lo hay. Aquí no rige la Constitución, no se respeta el debido proceso, no se respetan los derechos humanos, no lo hay. Entonces, ese es el problema. Si nosotros tuviéramos garantía de unas elecciones prístinas, bueno, todos queremos eso. Muchas gracias. Luis. Donde quiera que yo voy, cada vez que tengo oportunidad de reunirme con los amigos, siempre termino planteando la cuestión de qué es lo que podemos hacer. Es decir, porque yo siento que, bueno, hablamos, hacemos más o menos diagnósticos, pero lo que no veo es una acción efectiva. Es decir, que tú puedas hacer cosas reales, cosas prácticas, que puedan incidir en la situación que tenemos. Nosotros aquí en la universidad, bueno, hacemos lo que podemos. Lo que se hace en la universidad, que es tratar de esclarecer, digamos, el panorama, porque esta es la casa que vence a la sombra. Y luego, bueno, publicamos y tratamos de dar unos lineamientos, que no sabemos hasta dónde llegan ni qué efecto práctico producen. Pero bueno, al final terminamos en manos de los políticos, que son los que están manejando las cosas a su manera y en la trastienda, y nos quedamos, como decía la doctora, como espectadores, porque prácticamente no se nos toma en cuenta. Como ciudadanos no incidimos, hemos encontrado la manera de incidir, de influir en el desenvolvimiento de las cosas, sin que nos tengamos que convertir nosotros también en militantes políticos, digamos, en jefes de partido o cosas así, porque no todos podemos dedicarnos a la política como profesión. Y vemos personas que simplemente estamos en la academia y hacemos lo que podamos, así, esclarecer las cosas y decirlas, pero más allá de ahí no podemos hacer nada. Por eso la sensación que uno tiene al final es de una cierta incapacidad para influir en el curso de los acontecimientos, que es lo que yo realmente resiento y me parece que es como lo más importante. Bien. En que gobierno y oposición son parte del mismo Estado y la obligación de ambos es defender el Estado. Por eso es que precisamente su fundamento es la defensa de la Constitución. Una oposición que se opuso a esa Constitución, que la violó el 11 de abril, pero que ahora la defiende. ¿Y por qué? Porque sencillamente los dos representan los mismos intereses. No son los intereses de la población, son los intereses de la minoría, lo que se llaman los factores de poder. Por eso es que con nosotros se nos repitió desde el 2010, cuando Chávez pierde las elecciones
y la gana con la marramucia, o sea que pierden todas las ciudades cuando hicieron modificaciones, ya se empezó a hablar de salir de Chávez. Chávez se muere y durante 5 años la oposición se encargó de liquidar toda oposición seria en la calle. Desde el 30 de abril, que los muchachos salieron a pelear en Lara y en Venezuela, y en Caracas, contra el fraude que hubo de Maduro, hasta agosto, hasta julio del año pasado. Fue una cuestión metódica, ¿no? Llamaban a la gente a manifestaciones, a veces las enmarcaban y ya. El año 16, que supuestamente era el año clave, ¿no? Lo perdieron totalmente hasta que volvieron a dialogar. Pero vean lo que sucedió. Durante 5 años, la oposición liquidó, porque no fue el gobierno cumplió su papel, reprimir. Lo que hizo Betancourt, lo que hizo León, lo que hace todo gobierno. Con razón o sin razón, pero ese es mi papel. Y en este caso más. Pero esos 5 años y todos estos años, sobre todo desde que la oposición dejó en el año 2005 de no ir al Congreso, les dio el campo abierto al chavismo para que hiciera lo que le diera la gana. Y ahí está precisamente. Entonces, cuando se muere Chávez, todos creen que Maduro va a perder. Y la primera negociación la hace Capriles. Todo el mundo recuerda aquí la imagen que tenía el Yajagua aquí en el Hotel El Alba a las 6 de la tarde cuando sabían que estaban derrotados. Y a las 12 de la noche ganó Chávez, ¿no? Pero de ahí empezó la tragedia. Aquí, cuando nadie se esperaba, la señora María Corina y Leopoldo López dijeron el 23 de enero, la salida es la calle. Y vamos para la calle que vamos sencillamente a salir de Maduro, ¿no? Y tiraron la directiva más absurda y estúpida que yo he visto, como son las guarimbas. Las guarimbas que le permitieron al gobierno sencillamente liquidar, ¿no?, a la oposición en su casa. Pero esta misma señora que declara eso en enero, en abril, recuerdo yo muy bien, en el mismo sitio allá de Valencia, donde la Guardia Nacional le cayó a golpe a la mujer, dijo: hemos cumplido la primera fase de la guarimba. Lo que necesitamos ahora es un CNE transparente. Inmediatamente Capriles. Y ahí jugaron hasta el 2015, ganaron. Entonces todo este proceso los liquidó a esa oposición. Venía hasta el punto de que cuando todo el mundo esperaba, en abril del 17, cuando todo el mundo esperaba, ¿no?, el gobierno no le iba a hacer más, le sacó la carta de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no?, y liquidó la oposición definitivamente. No quedaron más. Solamente quedó la nueva estrategia que planteó el Grupo de Lima. No se reconoce Maduro. Y exactamente el 10 de mayo apareció un personaje que en 45 días nos repitió el mismo cuento que nos repitió la oposición durante 5 años. El 23 de enero, el 12 de febrero, la ayuda humanitaria, hasta la Operación Libertad. 4 fraudes. Bien montados los fraudes. Y fueron las mayores manifestaciones que se conocieron en el país en muchos años. Las que se hicieron entre el 23 de enero hasta el 12 de febrero. Todo eso fue sacrificado. Cuando nadie creía que la gente iba a salir de la calle. Cuando lo que estaba la mayor parte de la juventud fue. Y eso lo sacrificó Guaidó. Guaidó está en un globo de ensayo, que ni siquiera sabía lo del diálogo de Noruega. Hasta el punto que yo allá no está dialogando, allá es esto, ¿no? Un globo de ensayo, ¿no? Sencillamente que ya se agotó. Y hoy salió una declaración de qué es lo que nos espera. Hoy salió una declaración de Hauman, creo que fue ayer, donde él enseña la carta para qué está Guaidó. Guaidó está para negociar la deuda. Y Hauman es muy claro. Hauman dice: el problema es que este país está quebrado
Y como está quebrado, necesitamos dos cosas. Pagar la deuda, ni siquiera dice, mira, vamos a cobrar, vamos a recuperar el dinero que estos se robaron. Porque dice 160.000 millones de deuda. Y estos se llevaron 350.000. No dice ni siquiera eso. Y en segundo lugar dice, tenemos que atraer inversión extranjera. Pues luego de Londres, que es un robo. Bueno, no, inversión extranjera. O sea, ¿a quién defiendes tú, Ricardo? ¿Al pueblo venezolano? No, porque hay que recuperar la economía. Entonces, no necesitan a Maduro, porque con Guaidó pueden hacer lo que ellos necesitan, cobrarse la deuda y ayudar a las compañías extranjeras que están aquí con la deuda. Los chinos y los rusos cobrarán por ahí también, sin necesidad de darle un centavo a Maduro. Entonces, estamos ante una situación bastante trágica, porque en el escenario estamos entre Guatemala y Guatepeor, entre el Opus Dei y el Ku Klux Klan. Tenemos que escoger, ¿no? Si no vamos con esta gente, pues no. Esa es la situación. Sí, ya no tenemos que ir. Venciéndose, vamos a arrojar algunas conclusiones. Sin duda, el tema de Venezuela sigue siendo muy complejo, con muchas aristas, muchas variables, y todos los días cambia la dinámica política muy acelerada. Pero tampoco debe dejarse de lado el contexto internacional que entra a jugar en Venezuela mucho antes de la llegada al poder del chavismo. Tema que en las discusiones siempre se ubica dentro de la localidad venezolana y no se toma o se toca muy poco el impacto de esas variables exógenas. Hay una diferencia muy tangible, así como existe diferencia entre diálogo y negociación, hay una diferencia entre estrategia y táctica. Aun cuando la Operación Libertad sigue siendo una gran incógnita, porque hasta ahora no se sabe, como dijo la doctora Blanca Rosa, si es para libertar a los venezolanos o fue para liberar a dos actores políticos del momento. Tampoco es menos cierto que los planes o en desarrollo de una estrategia nunca se dan a conocer, porque como tal, en el juego de un conflicto quedaría develada esa estrategia y obviamente se perdería el conflicto. Como decían en teoría política, muy jocosamente, el Kaiser siempre señalaba que el pueblo debía comer la salchicha, pero no saber cómo se hacía la salchicha. Es una gran diferencia que hay ahí. El otro tema fundamental y sustancial que todavía prevalece en Venezuela desde los tiempos de Chávez es el problema comunicacional y el problema de los espacios públicos. Es obvio que debido a la gran ofensiva comunicacional que desarrolló todo este fenómeno que hoy estamos viviendo en Venezuela, tuvo sus inicios en aquellos programas llamados Aló Presidente, donde tras un encadenamiento de 6, 8 horas continuas, la gente quedaba secuestrada ante ese monstruo que es la televisión. Y obviamente la capacidad crítica del sujeto iba disminuyendo, con lo cual queda en evidencia que esta táctica comunicacional obedecía a una operación de carácter psicológico cuyo impacto iba a ser el adormecimiento de las masas. Al punto que el venezolano común y corriente, mucho antes de este fenómeno que hoy vivimos en Venezuela, era más crítico, porque se montaba en un autobús y veía al venezolano quejándose, leía periódicos, no importa si leía el Última Noticia o leía el Nacional, pero lo leía. Hoy en día
el venezolano no lee periódicos. Hoy en día el venezolano solamente se conforma con eso que aparece en los aparatos producto de la tecnología de la globalización, que son los celulares y que se ha llamado redes sociales, que más que informar lo que hacen es intoxicar y desinformar. Pero no hay una fuerza periodística que sea capaz de desmontar esa gran amenaza, y obviamente cuando se genera la desinformación también se secuestran los espacios públicos, porque el sujeto queda aislado del contexto social. Cada quien está en su casa, pero nadie comparte, nadie se reúne en las plazas, nadie considera necesario reunirse, ni siquiera en una tasca, a discutir el diario acontecer. Entonces ya hay una ruptura de la interacción social. Eso es también parte de ese fenómeno social, político y psicológico que se inició en la época o en la etapa del chavismo. Con esto queremos resaltar de que nada de lo que ocurre en Venezuela ha sido producto del azar. Todo esto ha sido una gran estrategia diseñada y planificada, e incluso sigue siendo así cuando a través de las redes sociales a ustedes les llega un mensaje de una mujer llorando que dice que en 72 horas va a llegar la caballería que Luis Marín no logra ver desde la colina. Y la gente comienza a replicar la información. Hoy en día es gratuito el construir subterfugios informativos, páginas, chat, Instagram, todo este tipo de mecanismos con el solo fin de desinformar. Entonces, si bien es cierto, aquellos países que están detrás de toda esta gran estrategia política, hablamos en el caso de Rusia, hablamos en el caso de China, hablamos en el caso de Cuba y de otros países, tampoco es menos cierto que la condición económica que tienen esos países no les es fácil trasladar tropas a un conflicto en ultramar, porque también están viviendo una gran crisis económica. Cuba la está empezando a vivir por el factor económico de quiebre interno de Venezuela, porque tampoco es un secreto que si bien Cuba vivió de la renta del socialismo en la época del totalitarismo soviético, ahora pasó a vivir de la renta del gran auge petrolero que hubo en el inicio del año 2000, que ya no lo tiene, ¿verdad? Entonces ya no se puede dar el lujo de trasladar tropas a ultramar ni tampoco generar un conflicto, una franquicia como la que generó en Centroamérica en la guerra sandinista, en la guerra de El Salvador, etc. Entonces la complejidad de la realidad política y de la conflictividad política ha cambiado en la globalización. Y eso es fundamental que se entienda. Y el otro elemento tiene que ver con el marco jurídico. Los actores políticos, protagonistas de este proceso político, tanto los que están detrás de bastidores como los que están protagonizando, ¿hasta qué punto ven el Estado de Derecho como una objetividad? Por ejemplo, Cuba. Para Cuba, el derecho internacional público le es beneficioso en solamente aspectos muy puntuales. Pero Cuba no cree en el Estado de Derecho internacional. Por supuesto, no va a creer en el Estado de Derecho de otro país. Y lo mismo ocurre en Rusia. Ustedes vieron el caso reciente de unas muchachas que entraron a protestar dentro de una iglesia y fueron condenadas a 5 años de prisión. Porque la protesta fue simplemente por el problema de la reelección de Putin. Ni siquiera fue algo de profundidad sobre que se investigara Gazprom u otra de estas empresas. Fue un problema sencillo. Y en China ocurre lo mismo. En China tumban el internet
cortan las comunicaciones y ya es suficiente. Entonces, el problema de la comunicación y el problema del poder son elementos medulares. Y por supuesto, cuando no hay comunicación fehaciente, concisa y precisa, los espacios públicos se pierden. La verdad se pierde y se pierde el Estado de Derecho. Entonces, ese es el grave problema que está enfrentando el conflicto venezolano, que tampoco la oposición lo ha sabido describir. La oposición se ha dedicado, como decía Pablo, a jugar bajo la agenda del gobierno, pero no ha sido capaz de crear su propia agenda política. Ha dado algunos pasos estratégicos, pero el juego siempre termina bajo la pauta del gobierno o bajo la pauta de los actores externos que dirigen la agenda gubernamental. Entonces, ¿cuándo se podrá ver la luz al final del túnel? Cuando haya una madurez política suficiente, lo cual no es fácil obtener, y cuando los venezolanos entendamos que el problema de la conciencia crítica empieza por la interacción social. Muchas gracias a todos, a nombre del profesor Agustín y de la cátedra, por su asistencia, a los ponentes, a la doctora Blanca Rosa, al profesor Luis Marín, al profesor Pablo Hernández Parra, y nos veremos el próximo lunes con otra temática de la realidad venezolana. Muchas gracias por su asistencia y disculpen la tardanza al principio. Problemas ajenos a la cátedra. Gracias. Gracias.